Sí, ya. Bueno, pues mi nombre es Carmen Luengo. Yo de formación soy matemática, he estado trabajando hasta hace un par de años dando clases. Era profesora, todavía me sale. Era profesora en la Universidad Politécnica y cuando me jubilé, empecé a colaborar con la asociación MUN, que como veis es Mujeres Unidas contra el Maltrato, es una asociación que ayuda a las víctimas de violencia de género. En la asociación básicamente lo que hace es una asistencia, integral, de alguna forma de acompañamiento. Cuando una mujer que sufre violencia se pone en contacto con nosotros, lo que nosotros hacemos es, lo primero, una entrevista pues, para valorar cómo es su estado, si tiene algún estado, especialmente crítico, que haya que velar por ella por temor a alguna agresión más fuerte, etcétera. Y a partir de esa valoración que se hace inicialmente, normalmente se inicia un proceso que tiene que ver, por ejemplo, primero de todo con una ayuda desde el punto de vista legal. Tenemos un departamento de legal, todos somos todos somos voluntarias. Hay un par de hombres, uno de ellos siempre viene conmigo en las presentaciones, que es Anselmo. No sé si vosotros primero contactasteis con él, pero ahora está fuera con el tema del COVID, está también jubilado y está en la playa y entonces me he tenido que venir sola. Entonces, la idea es que yo doy una primera parte y luego él da lo del tema de nuevas masculinidades. Hoy os voy a contar yo las nuevas masculinidades, aunque realmente es más contundente cuando él las cuenta y cuando habla desde su, experiencia. Pero bueno, yo voy a intentar, como le he oído contar muchas veces, pues entonces un poco de qué va también el tema de nuevas masculinidades. Entonces, volviendo un poquito a la asociación, estas personas que a nosotros nos gusta llamar supervivientes, porque no nos gusta llamarle víctimas, lo que hacen es, tienen asistencia letrada, aunque luego no pueden ir a juicios con ellas, porque la masa que tenemos es, escasa. Entonces, lo que sí que tienen es asesoramiento en todo momento para todo lo que tienen que hacer a nivel legal. Y lo que sí que tienen, muy importante, que nos diferencia de otras asociaciones, es la asistencia psicológica. Tienen a manos de unas voluntarias que son psicólogas, ayuda psicológica todo el tiempo que necesitan y completamente gratis. Luego tenemos otra serie de actividades de secciones. Otra es esta a la que yo pertenezco, que es el grupo de prevención, que nos dedicamos a hacer talleres y charlas a nivel, de centros de enseñanza. Vamos desde gente más pequeña o tal, a universidades o a colegios mayores. El año pasado estuvimos uno al lado de aquí, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno. La idea es un poquito que la gente empiece a tomar como si dijéramos un contacto, porque es un tema del que se habla mucho, pero falta todavía esa educación para ver realmente desde la perspectiva de las víctimas un poco cómo es todo esto, que es bastante duro, como iremos viendo. Además de eso, tenemos otras actividades como una casa de acogida en la que vienen, está fuera de Madrid y ahí van algunas mujeres cuando lo necesitan. Y luego tenemos otra serie de actividades que son alrededor del núcleo central de las víctimas, un poco para ayudarlas. Hay una parte de laborarlo que se supone que lo que hace es ayudarlas a buscar trabajo y a insertarse laboralmente para ser independientes, etcétera. Y con esto tampoco yo quiero, si tenéis alguna idea pues de ver más en profundidad cómo es la asociación, tenemos una página web y entonces si queréis podéis visitarla, ¿vale? Entonces empezamos un poquito.
¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar dos partes importantes dentro de esa concienciación que nosotros, hoy especialmente, claro, porque es el día de la eliminación de la violencia de género, en todos los sitios hay un montón de información, pero vamos a hacer sobre todo reflexiones de exactamente de dónde viene la violencia de género, por qué hay tantas millones de personas en el mundo, como veremos, que son mujeres y que están dentro de una relación de violencia. Luego vamos a hacer también una pequeña reflexión sobre dónde iría el futuro. Es decir, el futuro pasa un poco por lo que es que el hombre tome un papel nuevo, más igualitario y más, como si dijéramos, de compañero en vez de maltratador. La violencia de género, antes de empezar, conviene hacer un par de reflexiones sobre varios conceptos que están alrededor. El primero de ellos, que es el más sencillo, que es el sexo. ¿Vosotros sabéis la diferencia entre sexo y género? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? El género es como tú te sientes y el sexo es lo que marcan tus genitales. Como tú te sientes, puede ser. Avanzamos un poco. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te identificas? Los roles, sí, lo vamos a ver, pero está bien, sí. La idea básicamente es que el sexo es un concepto biológico. El sexo, de alguna manera, es el origen de la diferencia entre nosotros. En tanto que el género es un concepto social. O sea, el género es algo que nosotros, de alguna manera, a partir de unas características que tenemos, que normalmente son sexuales, lo que tenemos en la sociedad es unas actitudes, unos roles, unos valores, es básicamente algo que no es solamente nuestro, sino de la sociedad también. Así como el sexo es el origen de la diferencia, el género es el origen de la desigualdad. Porque en estos comportamientos es donde está la desigualdad. Nosotros somos seres sociales, es decir, independientemente de que nosotros tengamos nuestra identidad, de que nosotros tengamos nuestro sexo, etcétera, nosotros vivimos en una sociedad. En esta sociedad, de alguna manera, hay unos roles, ¿vale? Estos roles diferenciados vienen de alguna forma a lo que sería el influjo de una sociedad que es patriarcal. Ahora veremos exactamente la definición de patriarcal. Esa sociedad patriarcal, dentro de sus desigualdades, de alguna manera, lo que hace es diferenciar papeles y valores, y esos papeles y valores, de alguna manera, los que son negativos son los que nosotros entendemos como machismo, ¿vale? Entonces, el patriarcado no es ni más ni menos que un sistema de organización que está regido por organizaciones. Es muy importante la idea de que está regido por organizaciones jerárquicas. Es como una organización jerárquica. Es decir, en un plano de igualdad nosotros seríamos iguales. En una organización jerárquica la mujer está supeditada a los hombres, ¿vale? Esa posición de superioridad, de alguna manera, viene dada por la costumbre, viene dada porque hay determinados hombres, no todos. Yo voy a hablar, os digo sobre todo a vosotros, voy a hablar de los hombres que son malos, quiero decir, entenderme, cuando yo digo los hombres no me fijo en vosotros, sino cuando yo hable así un poquito más, me estoy refiriendo a estos que son machistas, maltratadores, de alguna manera, ¿vale? O sea, quiero decir que a mí, no sé, quiero diferenciarlo básicamente porque hay veces que me salen expresiones, pero siempre me estoy refiriendo a eso. Vale, entonces hay una reflexión muy importante. Antes de entrar en la socialización, es que me he traído aquí unas cuantas notas porque no quiero que se me olvide deciros cosas importantes, porque yo creo que esto tiene que ser el inicio de que vosotros empecéis de alguna manera un camino y hay mucha gente muy importante que ya ha trabajado mucho en esto y nos puede decir muchas cosas. Hay un ¿cómo se llama? Un médico forense que es especialista en violencia de género, que se llama Miguel Lorente, no sé si lo conocéis vosotros, hay muchas charlas suyas en YouTube y así. Entonces, él, entre otras cosas,
era médico, fue el primer trabajo que tuvo fue a un pueblo, y allí en el pueblo se dio cuenta de que iban muchas mujeres, mujeres que estaban tristes o que siempre tenían algún problema, pero no expresaban nunca nada. Cuando él les preguntaba por sus maridos, las mujeres decían: mi marido me pega lo normal. Esto que os estoy hablando, este señor debe tener 65 años, os estoy hablando hace relativamente poco. Él tiene un libro muy estupendo contra la violencia de género que se llama eso, precisamente: mi marido me pega lo normal. Era algo que estaba de alguna manera en el colectivo de la gente, el hecho de que si era trabajador, cuidaba a los niños y no era borracho ni tal, pues si alguna vez se le iba la mano, que tampoco era tan grave, ¿vale? Era algo que se aceptaba como algo normal. Estamos hablando de, a lo mejor, hace 30 años, ¿vale? Entonces, él tiene una reflexión muy importante, que yo creo que es algo que, como para empezar a adentrarnos en el tema, que lo quería compartir con vosotros. Él habla de un cierto paralelismo entre el terrorismo y la violencia de género. ¿Dónde está el paralelismo? El paralelismo está en que las dos son violencias estructurales. ¿Qué significa esto? Un terrorista, podéis pensar, un terrorista de los que nosotros teníamos antes de ETA, o un islamista o lo que sea, cuando elige víctimas, ¿cómo las elige? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Las elige porque se llama Pepe o es porque van por la calle y yo quiero ir contra el Estado? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, un terrorismo lo que hace es luchar haciendo víctimas a cualquier persona, que no importa, ¿vale? Porque lo que va es contra el Estado, contra la Iglesia, contra los otros, contra tal. Y la violencia de género no es que Pepe pegue a Juanita. No, es que hay muchos Pepes en el mundo, millones de Pepes en el mundo, que pegan a Juanitas por el hecho de ser mujer y creer que son de su dominio. ¿Me entendéis lo que quiero decir? La idea, entonces, es importante que esto nos quede en la cabeza. Es algo estructural, no es individual. Es individual cada caso concreto de violencia concreta y tiene víctimas concretas, pero es algo que está en un colectivo alrededor del mundo. Hay víctimas que, si las oyes en Holanda y las oyes en Argentina y en la India, te cuentan el mismo discurso. Luego, eso ya no tiene que ver con educación, con dónde vives, ¿vale? Entonces, este hombre, que ya digo que lleva mucho tiempo trabajando con esto y es absolutamente inteligente y sabe un poquito cómo podría ir el futuro, él lo que dice es: igual que el terrorismo, cuando nosotros combatimos el terrorismo como estructura, no un acto terrorista, ¿vale? No es que un señor haya ido por la calle y otro le vaya a robar y le ha pegado un navajazo. No, es que le ha pegado un navajazo porque a lo mejor era un cura o un profesor, como el otro día en Francia, o lo que sea. ¿Me entendéis? Luego, cuando nosotros hablamos de terrorismo, hablamos de estructura y no de actos terroristas concretos. Pues cuando hablamos de víctimas de género, tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que juzgar a Pepe, que le ha pegado una puñalada a su mujer. No, tenemos que juzgar a lo que sería el machismo, esa expresión de superioridad violenta sobre las mujeres. ¿Vale? Dicho esto, que es un poco el que nosotros empecemos a pensar, de otra manera vamos a adentrarnos. ¿Dónde está el origen de la violencia de género? ¿Os habéis pensado vosotros alguna vez de dónde viene eso? ¿Lo habéis pensado? ¿Qué creéis que es el origen realmente de que una mujer en un momento determinado sea capaz de estar aguantando y... De cómo nos eduquen, ¿no? Efectivamente, es una cuestión
de educación y es una cuestión de socialización. En la socialización, como hemos dicho antes, de género hay muchas distinciones. A nosotros desde que somos pequeñitos, nos ponen colores dependiendo de si somos niños o niñas, por ejemplo, ¿vale? Si somos niñas, la primera de las expresiones de género es que nos ponen ¿qué? Pendientes. De rosa y pendientes, sí. Pero es que no le preguntan a nadie, es como le preguntan a las madres, si les ponemos pendientes ya antes de salir del hospital, a los niños no, ¿vale? Jugamos con juegos distintos, nosotros todo lo tenemos rosa, jugamos siempre a planchar, a cocinar, etcétera, etcétera, y los hombres juegan a la ingeniería, hacen aviones, hacen legos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los hombres, los niños, ¿por qué? Porque es lo que les regalan, lo normal es que alguien juegue, ¿vale? Y nosotros es cocinita, planchar, muñecas, ¿no? ¿Dónde hay más expresiones de este estilo? Por ejemplo, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, si vosotros analizáis un poco la televisión esta asquerosa que tenemos, pues resulta que el papel de las mujeres, ¿cómo es? Pues en los anuncios somos mujeres objeto, en los programas salen aquí 4 señoras pegándose porque hay un rubio que le gusta a todas, etcétera, etcétera. Bien, es cierto, yo lo estoy poniendo todo porque además yo soy muy vehemente. Yo lo estoy poniendo todo como si fuera el fin del mundo, pero entenderme un poco que hay que ponerlo difícil para que a uno le dé así en la cara. Y sin embargo los hombres, pues los hombres tienen otra actitud, van en coche, van allí, son muy listos y presentan libros, etcétera, etcétera, y son médicos e ingenieros. Esa es más o menos una imagen que los medios de comunicación contribuyen a seguir separando el rol femenino del masculino. En los ámbitos de socialización hay, la relación de pareja la vamos a tratar de una manera especial porque es realmente donde está la semilla de la desgracia. Hay diferencia, por ejemplo, en la educación reglada. Yo, que tengo compañeros, yo daba clase en la escuela de informática y tenía concretamente un compañero que era ingeniero de telecomunicaciones y entonces, bueno, él tenía una hija. Y entonces, esa hija era amiga de mis hijas, ¿no? Y un día hablando, ¿y qué va a hacer Erin? No sé, pues tal, no sé, pues va a estudiar tal o va a estudiar cual. Entonces él dice, bueno, como iban a un colegio bilingüe, era como, bueno, si no quiere estudiar ninguna cosa, era algo así como, si no quiere estudiar ninguna ingeniería, no importa, como sabe inglés, siempre puede dedicarse a ser asistente de un importante. Eso lo decía un compañero mío, que era ingeniero. Entonces, que su hija, aunque no fuera eso, como iba a saber idiomas. ¿Me entendéis lo que digo? Tampoco es hace, ¿cuánto? 15 años. ¿Vale? Esto es lo que se oye. ¿Y vas a estudiar matemáticas? ¿Y tú por qué eres matemática? ¿Y vas a estudiar ingeniería de telecomunicación? Pero bueno, si es que eso es tremendo, si además es dificilísimo. Eso es lo que te dicen a ti. Las niñas, hay un esto, ¿cómo se llama? Hay un montón de vídeos, un montón de cosas, y las niñas cuando tienen 6 o 7 años, como se supone que juegan menos a juegos que tienen que ver con la deducción, las construcciones, etcétera, etcétera, le tienen miedo a las matemáticas, porque sus juegos van por otro lado. Entonces se ha hecho un montón de experimentos, por decirlo de alguna manera, que si tú a las niñas les haces jugar durante un curso entero con este tipo de juegos que se supone que juegan los niños, luego cuando se enfrentan a un problema de matemáticas lo hacen igual que ellos o algunas mejor, los que sean mejores, ¿vale? Pero como ellas siempre juegan a otras cosas, pues entonces es que es como un atleta. Si uno no se entrena, pues difícilmente va a saltar no sé cuántos metros, te tienes que entrenar, ¿vale? Entonces, la educación es, vosotros probablemente no habréis tenido con problema a la hora de decir qué es lo que vais a estudiar, ni nada de nada, ¿no? Quiero decir, ¿no os han llegado esas
esos influjos sociales, de decir, ¿por qué vas a estudiar esto? ¿Por qué? Y a los niños, ¿por qué vas a estudiar para TS, para enfermeros, si son de niñas? ¿No? A ver, eso sí que se sigue diciendo, yo creo. Claro, bueno, yo en mi escuela, concretamente, una vez que di una charla de esta, se levantó una chica y dijo que sus compañeros en clase, ella me parece que era de Teleco, entonces, que sus compañeros en una clase de un laboratorio le habían dicho que qué hacía ella allí, sus compañeros. Esto ha sido el año pasado, antes de la pandemia. Que qué hacía ella allí, que por qué no estaba en su casa. O sea que esto, digamos, en fin. ¿Vale? El cine y la televisión ya lo hemos visto. Es terrible analizar la música sobre todo de los reggaetones y esas cosas. Hay un apartado que es una pena que no tengamos 600 horas para que os pusiera todo, me encantaría. Esas letras tan absolutamente increíbles de cómo con música nos entran esos mensajes que si los escuchamos así en vivo y en directo diríamos, ¿pero qué es esto? Pero como está con la música yo estoy haciendo no sé qué, y una vez y otra, ¿vale? Las redes sociales, ni nombrarlas. También tenemos un apartado en algunas veces que hacemos, sobre todo para la gente más pequeña, que es lo que pasa en las redes sociales. En las redes sociales, a vosotros no sé si os ha pasado, pero si tú eres una chica y pone que vas que en Wallapop, que quieres vender unas botas, no es muy difícil que alguien diga, ¿unas botas vas a vender? Lo que yo te haría es, ¿vale? Presiones, sexting, etcétera, etcétera. Ahí está también la desigualdad que está andando por la calle, está metida en las redes, amplificada, porque en las redes además existe el anonimato. Y alguien que no era capaz de decirte esto mirándote a la cara, resulta que si está detrás de eso en su casa por la noche es capaz de decirlo. Entonces, ¿y qué pasa con el lenguaje verbal? ¿El lenguaje verbal es igualitario? Ejemplo, ¿qué es un zorro? Alguien astuto. ¿Qué es una zorra? Prostituta. ¿Vale? ¿Qué es un golfo? Alguien que es así. ¿Qué es una golfa? Prostituta. ¿Qué es un hombre público? Un presidente de gobierno, el presidente de un banco, es alguien que, ¿vale? ¿Qué es una mujer pública? Prostituta. Así, ¿vale? O sea, está lleno el lenguaje de esas trampas, ¿vale? Y nosotros lo usamos, lógicamente. Entonces, por avanzar un poquitillo, porque yo, como veis, me enrollo bastante, vamos a centrarnos básicamente en lo que es verdaderamente el origen del problema de la desigualdad dentro de una relación, que es los mitos del amor romántico. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? Sí, no, a lo mejor. Ahora os pregunto yo, ¿os acordáis de la película de La Bella y la Bestia? Sí. Disney, vale. Un resumen. Un resumen en 3 líneas. Pues os lo digo yo. Una chica estupenda que le gustaba mucho leer, que estaba en un pueblo y quería ser alguien y marcharse. Su padre tiene un problema y resulta que la llevan a un castillo donde hay ¿quién? Una bestia. En el sentido completo de la palabra, ¿vale? Una bestia. ¿Y qué es lo que pasa? La secuestra, no sé qué es cuánto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la idea de la película? Ella le salva, el amor todo lo puede y puede transformar una bestia en un dulce príncipe. ¿Sí o sí? Sí. Vale. Crecemos un poquito, porque seguimos creciendo, además de ver Disney y así, crecemos un poquito. La saga Crepúsculo. La saga Crepúsculo es una niña también muy estupenda que se enamora de un vampiro.
y coge y dice, clávame aquí tus dientes porque yo te quiero. Seguimos, ¿no? Visto así, crecemos y ya somos un poquito más crecidas y crecidos, porque vosotros también veis eso. De alguna manera, no sé cómo lo analizaréis, luego os lo pregunto, pero bueno. La idea es que crecemos y vemos otra película como Las sombras de Grey. Las sombras de Grey es una chica estupenda que se enamora de un subnormal, que no es porque haga cosas de esto, ¿cómo se llama? De prácticas sexuales un poco del año, porque eso es lo de menos, desde mi punto de vista. Sino que es que el otro, como tiene dinero, pues la compra. La compra, le regala no sé qué, y ella ¿qué hace? En todo el tiempo, otra vez, transformar a la bestia. Vale. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Cuál es la moraleja del cuento? El amor todo lo puede. Dar todo por amor. El amor verdadero lo aguanta todo. El amor verdadero es eterno. Los celos demuestran amor. Ajá. Vosotros no sé si será vuestro caso, pero cuando nosotros vamos a institutos y preguntas, hacemos talleres, y en los talleres salen un poquito más cosas así que dicen los chicos y las chicas. Y entonces es cuando preguntas esto, es que si tú estás con alguien y te quiere, hombre, pues si te llama para ver si has llegado temprano a casa porque te ibas con tus amigas, es para, no sé, es porque realmente te quiere. ¿Lo habéis pensado vosotros? Vigilar las claves, porque ¿con quién hablas? Porque te quiere y el pobre está celoso. ¿Vale? Quien bien te quiere te hará llorar. ¿Eso no lo habéis oído vosotros alguna vez? ¿No? ¡Qué suerte, hija! De verdad, mi enhorabuena más grande. Es como, hombre, pero es como, es que si no te hace llorar, es que a lo mejor no le importas. Lo de la frase de es mío, es mía, así escrito, se ve un poquito de posesión, pero en el asunto normal, una relación en la que un chico ve a su chica que está con alguien y cuando viene le pide explicaciones, porque tú, porque vas con fulanita y tú, porque si no, es que no me quieres a mí, es que te vas con ellos porque es que no me quieres a mí. ¿Qué falta decir? Es que tú tienes que estar aquí conmigo porque eres mía. No se puede ser, esta es panota, no se puede ser feliz sin pareja, por ejemplo. No la comento porque se explica. No hay amor verdadero sin sufrimiento, sin ti no soy nada. Esa la he escuchado yo, esa canción la he escuchado yo y vosotros no sé por qué sois igual. Sin ti no soy nada. ¿Cómo que sin ti no soy nada? Sin ti soy yo, claro, y yo soy mucho, ¿no? O sea, a ver, por favor. Estos son de alguna manera todos los sapos que nosotros nos tenemos que comer. Digo nosotros, a ver, y ahí os incluyo a vosotros también, es decir, tengo ahí una encuesta que ha salido que de alguna manera dice que los hombres también están muy apegados. El 40% de los chicos, luego hablaré un poquito más de la encuesta, el 40% de los chicos también está muy apegado al amor romántico. ¿Qué es lo que pasa? Que en el amor romántico, la parte que nos toca a las chicas es un poquito diferente de la parte que toca a los chicos. ¿Vale? O sea, nosotros estamos ahí esperando digamos, pasivas, y ellos toman iniciativas que no todas son estupendas. ¿Vale? Luego hablaré de todas las maneras de esta encuesta. Hay una parte muy importante de reflexión aquí, que es algo así como, ¿qué es lo que pasa si la persona, dentro de lo que estamos hablando del contexto de violencia de género, qué es lo que pasa si la persona que se supone que te tiene que querer
es realmente tu verdugo. Donde tú tienes que estar seguro porque hay una relación de amor, en vez de encontrar seguridad, lo que encuentras es un agresor. ¿Veis lo que es eso? Es el peor de los escenarios. Porque tú de un señor que va por la calle con cara de un pasamontañas y un martillo, pues huyes corriendo. Porque claro, algo bueno igual no te hace, ¿no? Pero si tú vas a tu casa, se supone que estás con tu pareja y es tu pareja la que te ningunea, te pega o te... Ahí vas ya desarmada porque vas a tu casa, que es el centro donde tú se supone que estás, digamos, protegida, ¿no? Eso es una de las cosas terribles que tiene la violencia de género, que el que ejerce la violencia es el que te tiene que querer y te tendría, de alguna manera, que, esto, ¿cómo se llama? No digo proteger, sino estar en un plano contigo para darte seguridad en la vida, ¿no? Para que tú fueras más grande. Hay una cosa muy importante también con esto que estamos hablando, que no es hace tanto tiempo. En el Código Penal, hasta 1983, que lo cambiaron, se consideraba un atenuante la relación conyugal cuando había malos tratos a las mujeres. Es decir, en lugar de ser, como ahora, esto, ¿cómo se llama? No un atenuante, sino todo lo contrario, lo que hacía es como decir, bueno, pero le ha pegado, pero era su marido, le vamos a poner la mitad de la pena. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, aquella persona que se supone que tiene que estar contigo, compartiendo la vida contigo, es la que te pega. Y encima, como es tu pareja, pues le rebajan la pena. De esos mimbres vienen estos textos. El 83, que no hace tanto. Vosotros no habréis nacido, pero bueno. Pero el mundo seguía adelante, ¿eh? Luego ya vinisteis vosotros y será un mundo mejor. Entonces, vamos a ver si... Esto es muy cortito. Esta mujer es una educadora social absolutamente encantadora y os va a contar una historia. Como ella lo cuenta estupendamente, yo no digo nada. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y yo soy, siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar. En mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar. Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido, lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, huí, pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos. O sea, al final tus fantasmas siempre te persiguen. Aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida, por dentro parecía que seguía estando en ruinas, ¿no? Era incapaz de estar conmigo a solas ni siquiera un minuto. Hubo una época que tenía 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que solo pudiera desmayarme. Y cuando yo salí de esa relación, era incapaz de decir una canción que me gustase o una película. Yo no era nadie, no era nada. Es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella. Entonces, volver a construir una autoestima y volver a construir una personalidad es muy duro. Yo os puedo decir cómo me pegaron palizas y me dejaron en el suelo, pero es que eso, al día siguiente ya no duele. Os lo juro que ya no duele. Lo más difícil, lo que más cuesta de sacar de la violencia de género y de superar es cada eres tonta, cada no vales para nada, cada nunca serás nadie sin mí. No tienes a nadie, estás sola. Y te meten en estás sola tan adentro que te lo crees durante muchísimo tiempo. Porque cuando estás dentro de esa relación, crees que pierde los nervios, crees que en el fondo se arrepiente, que no es tan mala persona. Pues una vez se tiró 6 horas llorando en mi ventana. Y quieres creer a la persona que llora y de rodillas te pide perdón, y no a la persona que en un momento dado, porque no paras, porque no te callas o porque no dejas de hacer planes, pierde los nervios. El proceso fue muy duro. Durante casi un año
siguió persiguiéndome y amenazándome y estando en cada sitio donde yo iba. O sea, yo me dejé a eso sin terminar en esa relación y cada tonta me resonaba mucho. Eso fue un sábado 23 de septiembre y yo me acuerdo que ese lunes me fui a una academia para apuntarme a lo que quedara. Me daba igual que me metí en farmacia, que hacía yo, me he quedado en medio de farmacia, pero me daba igual. Pues yo tuve que estudiar, poner mirando por la ventana todo el tiempo durante meses. Y llegaba cada noche deseando que por la noche me diera un derrame cerebral y no me despertara. Porque vivir así era horrible, es que sobrevivir a la violencia de género es horrible. Entonces decidí que no, decidí que si ya que había sobrevivido, lo mínimo que me merecía era ser feliz. Entonces empecé a acudir a profesionales, a ayudarme, y es cuando descubrí que la mejor venganza que le puedes hacer a un maltratador es ser feliz. Porque he dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo a borrarte cada sonrisa de la cara, que lo que más puedes hacer es ser feliz cada día de tu vida. Intentar que no siga pasando. Intentar que esta sociedad cambie, que la educación cambie y se adapte a ese infierno que está tan oculto dentro de tantas casas. El problema de la violencia de género es que en muchas ocasiones la sociedad no entiende lo que es, no se lo contamos a nadie, no decimos nada y ¿qué pasa? Que simplemente conocemos la violencia de género cuando nos toca muy, muy, muy de cerca. O es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra mejor amiga, o no la conocemos. La realidad es que 1 de cada 3 mujeres en este país sufre violencia de género, violencia sexual. Porque el maltratador goza de una impunidad brutal por nuestro silencio. Porque nosotras nos callamos, porque yo sé que si en aquel momento me hubiera plantado y hubiera dicho, es esa persona, yo estaría muerta. Entonces juegan con ese silencio que les da una impunidad y un poder absoluto. Para que os hagáis una idea, solo 3 de cada 10 mujeres aún denuncian. Cerca del 80% de la violencia de género está escondida. Cuando voy a vuestros institutos y encuentro mis chavales, todos tenéis estereotipos, todos tenéis prejuicios, todos en esta sociedad tenemos interiorizados ese machismo. Al final la educación es la única baza real de erradicar la violencia de género. Yo creo que hay 2 grandes pilares, que es la educación para la siguiente generación trabaje y sea de una manera más igualitaria y más justa, y la segunda, la formación a profesionales. Yo soy muy optimista porque creo que la sociedad está exigiendo una respuesta, que la educación va a conseguir dar esas herramientas y que esto es el principio del fin de la violencia de género. Muchísimas gracias por venir a todos. Vale. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Os ha quedado así un poquito... Esto es exactamente lo que ocurre desde el interior de la violencia. Las mujeres normalmente no lo cuentan porque piensan, como dice Marina, porque piensan que es que han tenido un mal día, es que, fíjate tú, si estás 6 horas llorando a la ventana, es que el pobre me quiere, es que... Vale. Dejando eso ahí para que os quede un poquito en la cabeza, hay una, digamos, forma de entender la violencia de género, que es ver cuál es la escalera de violencia, cómo se va transitando cada vez a un poquito más. Hay exactamente unos primeros escalones que son muy facilitos, que no pasa nada, entenderme, que son facilitos porque se les quita importancia, es el alejamiento de las amistades, porque vas con esas que son tan pesadas, y por qué has quedado con fulanito y no conmigo, y por qué no vienes conmigo y me acompañas a la academia que tengo que ir a clase de dibujo o de matemáticas. ¿Eso qué significa? Es, tú ven para acá que yo ya te, ¿vale? El control telefónico, que has hecho, dónde estás, dame tus claves, quiero entrar a ver dónde estás, en qué redes, etcétera, etcétera. El que sobre las víctimas lo que hacen es que vayan abandonando todo lo que son hobbies. ¿Por qué? Porque los maltratadores son unos manipuladores de libro. Y entonces, como decía Marina, si tú eres feliz, ellos pierden. Porque tú eres feliz haciendo cosas, entonces ellos te tienen que tener allí bajo su yugo. ¿Vale? Entonces, si tú tienes hobbies, si tú tienes aficiones, que me gusta ir al campo, pues no vaya, que sepa que vas al campo, si total el campo, pues, ¿vale? Ese tipo de cosas. Los controles de redes sociales, como hemos dicho antes, las claves, o para qué estás en Facebook, o por qué tienes Instagram, etcétera, etcétera.
Y la forma de vestir, porque te pones eso, pero si te hace tremendo, pero no te pongas eso que se te nota mucho el culo. ¿Os vas a ir así con ese bikini y vas a ir a no sé dónde? ¿Os suenan esas cosas? ¿O os hablo como si yo fuera marciana? ¿Soy marciana? No, os suena, aunque no os haya pasado a vosotros, os suena de haber visto, oído alguien, algún amigo, alguna amiga, una prima, da igual. En algún momento habéis oído algo de todo eso que yo os digo, ¿verdad? Vale. Críticas a la forma de ser. ¿Y tú por qué? ¿Por qué te ríes tanto? Si es que parece mentira. Cuando estás con tus amigas estás venga a reírte. Pues vaya, desde luego pareces una loca. Por ejemplo. Que renuncies a las actividades de ocio. Y esta presión de decir, que no quieres que haga tal cosa. Si me quisieras, me lo harías. Esas presiones, pues para hacer cosas que uno no quiere o determinadas prácticas que a ti no te apetecen, etcétera, etcétera. Si me quisieras... aquí llegamos a los últimos escalones de la violencia de género, son realmente donde nosotros vemos los ojos morados y esa situación que decía Marina, que me pegan una paliza y me dejan en un descampado, etcétera, etcétera, que es un poco horrible. Son estas últimas agresiones, con fuerza, digamos, física severa o obligarte a tener relaciones sexuales cuando no quieres, de una manera violenta, que son violaciones, lógicamente, etcétera, etcétera. Esto es como un iceberg, ¿vale? Un iceberg en el que la sociedad se queda aquí arriba, en la punta de arriba, cuando ya alguien va con un ojo morado y se tiene que ir de su casa. Pero para eso ha habido que pasar por aquí despacito, despacito. ¿Veis? Hay una historia muy bonita, que es una historia en plan fábula, que no sé si la conocéis vosotros, que es la fábula de la rana. ¿La conocéis? Bueno, pues si tú quieres hacer que una rana, de alguna manera, cocerla en un cacharrito, ¿no? Cocerla, pues lo que haces es lo siguiente, coges un cacharro estupendo, metes a la rana al principio con agua que está bien, le pones fuego y empiezas a subir el fuego despacito, ¿vale? La rana al principio, si el agua estaba fría al principio, subes un poquito el agua y le parece que está bien, hay alguien que me quiere, está tan pendiente de mí que fíjate, etcétera, etcétera, y el fuego sube, 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 hasta que llega un momento que el agua está tan caliente que tú ya no tienes fuerzas y no puedes salir del caldero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si tú coges a una rana y con un caldero hirviendo echas a la rana dentro? La rana sale quitando de un salto y se va, como haríamos todos, ¿no? ¿Qué pasa en una relación de este estilo? ¿Qué pasa si tú ves al chico que se supone que te gusta de clase o al compañero o amigo de no sé quién, que es para comérselo, y de pronto lo ves y nada más sentaros en la primera cita te dice, te voy a manipular, te voy a esto, ¿cómo se llama?, a insultar, te voy a ningunear, no te voy a dejar ir a ningún sitio y además te voy a violar y ¿qué haces? Te las piras, ¿verdad? Porque claro, tampoco somos tan imbéciles. Los seres humanos, no digo las mujeres, los seres humanos, no estás allí para que te torturen. Pero si es como la rana, primero, ay, qué bien, qué guapa estás, es estupendo, luego se me escapa un grito, pero, ay, perdona que se me olvidó, y te trae flores, y luego te trae bombones. ¿Me entendéis lo que quiero decir? El agua sube y sube. Y cuando estás en las agresiones, como decía Marina, no puedes salir. No puedes salir porque estás completamente ninguneada. No tienes amor propio, no tienes autoestima, no quieres nada más que morirte. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es violencia psicológica. Este control es el comienzo y es algo psicológico. Con la violencia psicológica hay un problema que es muy difícil de
de esto, ¿cómo se llama?, de demostrar. ¿Por qué os creéis que las mujeres, muchas, no van a denunciar su situación? Porque ¿cómo demuestras la violencia psicológica? ¿Cómo demuestras que estás con la autoestima por los suelos? Porque todos los días te dicen que estás tonta, pero ¿tú dónde vas? Pero si nadie te va a querer, pero ¿tú qué has visto? ¿Me entendéis? Eso es difícil de demostrar. Y muchas mujeres, como dice ella, solo 3 de cada 10 mujeres víctimas terminan denunciando. Porque es una situación complicada. Porque no salen porque no porque no quieran, sino porque no tienen autoestima. Antes de eso les han anulado, les han quitado todo contacto con sus amigas, con sus familias, con sus hobbies. No pueden hacer nada más que esperar a ver si me muero, porque esto es un sufrimiento. ¿Lo veis? El círculo de la violencia, además, tiene todavía, como si dijéramos, una redondez mayor, y es que hay una parte de explosión, de amenazas, de insultos, de no sé qué, y luego hay una fase de arrepentimiento. Una vez, como dice Marina, le pegó, le dejó en un descampado y luego estuvo 6 horas llorando en su ventana. De verdad que te quiero, 6 horas. Otros traen flores, mandan bombones, les llevan a viajes, ¿vale? Y luego, esto como es un círculo, digamos, infinito, luego hay una fase que después del arrepentimiento la cosa vuelve otra vez a subir. El calor del agua vuelve otra vez a subir hasta que en este aumento de tensión, pues insultos, humillaciones, gritos, etcétera, y luego vuelve otra vez la explosión. Y volvemos a empezar. Es un círculo del que es muy difícil salir. ¿Vale? No hay perfil de maltratador, porque estamos hablando de personas que de alguna manera se amparan en esta sociedad corrompida que es el machismo, ¿vale? Y entonces no hay estratos sociales, no hay esto, ¿cómo se llama?, diferencia en profesiones, no hay lo mismo en los maltratadores que en las víctimas. O sea, las víctimas pueden ser una médico eminente o una profesora estupenda que con sus alumnos tiene un trabajo genial y además investiga. Y cuando va a casa es víctima de violencia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son las características que comparten todos los maltratadores? Creen que la violencia es un medio de resolver conflictos, tienden a culpar a la mujer de su comportamiento, es una exagerada y una histérica, ella me ha provocado porque no tenía la comida, o cuando hemos ido a tal sitio ha mirado a uno que pasa por delante. Son manipuladores de libro. ¿Por qué son manipuladores de libro? Porque son capaces, como dice Marina, de todos los días en los que tú puedes ser feliz porque son especiales, fastidiarlos. El cumpleaños de tu amiga, que tienes ilusión por ir, verás cómo no vas. Verás cómo no. ¿Que quieres ir a ver a tu madre? Verás cómo no vas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y luego es una cosa muy curiosísima, si habéis visto en algún momento testimonios de gente después de que han matado a alguna mujer, etcétera, esta gente no son violentos. Perdón, son violentos pero no son agresivos, porque solo emplean violencia con la mujer. No son agresivos con el resto de la gente, son trabajadores que van, son vecinos estupendos, que llevan a los niños al colegio y también a los amigos de los niños, no sé si me estáis entendiendo. Solo ejercen violencia con su pareja. ¿Por qué? Porque es de su propiedad. Y puede hacer lo que quiera con ella. Y le debe todo porque no vale nada si no está con él. Ese es el sustrato que queda por abajo. ¿Vale? Tienen interiorizados esos estereotipos de hombre que yo te voy a salvar, así en plan como los cuentos y las películas que hemos hablado. ¿Qué mitos hay sobre la violencia de género? Que también es importante. Si un hombre, ¿no habéis oído eso? ¿Habéis oído alguna vez conversaciones en el autobús o en vuestros círculos o en vuestros pueblos
o en vuestros barrios o algo así. Habéis ido a hablar a la gente y de pronto decir, el otro día la vecina de un par de señores mayores, la vecina de no sé qué, que le pegaba al marido y entonces el otro le dice, joder, pues vaya, pues algo habrá hecho. ¿No habéis oído eso? Algo habrá hecho. Cuando la pega, algo habrá hecho. Y ya está, solucionado. Ese es el subconsciente de por ahí. Pues será una no sé cómo, o le provocará, o lo que sea. Si una mujer es maltratada repetidamente, la culpa es suya por seguir en la relación. ¿Eso lo habéis oído también? Eso sí que está en las conversaciones, ¿verdad? Cuando hablas con gente que no la ha pensado ni 0, minutos y le dices, pues yo trabajo en una asociación y entonces te dicen, sí, pues empiezas a hablar un poquitillo y empiezas, joder, pues no sé, pues que se vayan, pues no sé por qué no se van, pues no sé por qué lo aguantan, no sé por qué. Habéis oído a Marina, ¿no? Lo único que quería era morirse. Nadie, ni sus padres, ni sus amigas, ni nadie le podía ayudar. Ella solo quería morirse. Los hombres que maltratan a sus parejas es porque tienen problemas mentales. Eso es mentira, ya hemos dicho que no tienen nada más que unas características. Además, aquí hay un esto, ¿cómo se llama? Una moraleja que es bastante horrible. Y es, los hombres maltratadores y las mujeres víctimas, de alguna manera, son los que se han creído los discursos del sistema. ¿Me explico? Es decir, ese sistema que te dice que tú eres el hombre, llega el hombre ya, el hombre con su moto, no sé qué, y la mujer que no. Los que se han creído a pies juntillas son los que empiezan a tener problemas de esos. Tanto él como ella, porque ha creído en el mito del amor romántico, porque ha creído que una bofetada era una expresión de tal, y él, porque se ha creído también que él es más que nadie, desgraciadamente. Ese es el problema. La mayoría de las denuncias son falsas, ya habéis visto que muchas de las denuncias, 3 de cada 10 no se denuncia, y hay, pues mira, que os hagáis idea, para que os hagáis idea, creo que aquí he puesto, aquí, ahora volvemos a la de atrás, pero esto viene hoy en El País. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. 243 millones. ¿Vale? Algunas de ellas, además, deben convivir día tras día con su agresor en un contexto de aislamiento. Porque si antes había un problema muy grave, ahora, con esto que estamos pasando de la pandemia, es todavía más grave. O sea, hay mujeres que han tenido que estar conviviendo, ella con sus hijos y su agresor, sin poder salir a la calle durante meses. ¿Vale? Esto es terrible, cuanto menos terrible. ¿Por qué tienen dificultades las mujeres para abandonar el maltrato? Como decía Marina, primero porque no son conscientes. ¿Por qué? Porque dice, pues, si es que ha tenido un mal día, si es que no se arrepiente, si en el fondo me quiere. Porque muchas veces hay una falta de apoyo social y familiar, por una dependencia psicológica, por una falta de independencia económica, por sus hijos, muchas siguen por sus hijos, o porque tienen miedo, porque un hombre maltratador, cuando le tuerces la voluntad, ¿qué hace? Un maltratador de libro, cuando le tuerces la voluntad, te mata. Mientras estás viviendo, ¿habéis visto ¿cómo se llama? Las descripciones de algunas de las mujeres? Pues estuve con él 20 años y se me ocurrió poner una demanda de separación. Viene y te mata. ¿Me explico? Así es. O sea,
el culmen, de alguna manera, es tú estás aquí conmigo y tú estás aquí conmigo. Si se te ocurre no estar, atente a las consecuencias. ¿Vale? ¿Qué es lo terrible cuando antes hablábamos de esto? Que yo os decía lo de la estructuralidad. Hace poco vi una película que era un documental en la Filmoteca que hablaba, era una señora que había hecho una película con 5 mujeres. Una mujer era sevillana, otra mujer era de la India, otra mujer era holandesa, otra era argentina y la otra era americana, del norte, norteamericana. Estaban hablando de su caso. La de Sevilla es una señora que probablemente la hayáis conocido porque sale en los medios, que su marido es bombero y un día en una pelea le echó un líquido inflamable y entonces él dijo que había sido un accidente y estaba completamente desfigurado, claro. ¿Vale? Nos contaban las historias, cada una de ellas, y entonces, como era un montaje hecho precisamente para ver la estructuralidad de esas historias, es que todas contaban lo mismo. Cada una en un idioma, pero todas contaban lo mismo. Primero el lamento. No puedo ver a mis padres. Después ninguneo. Eres una tonta, eres una... No sé, pero ¿tú dónde vas a ir? Pero si tienes que dar gracias de estar conmigo. Y daba igual, daba lo mismo la india que la holandesa, que la argentina, que la de Sevilla. ¿Me entendéis? Es algo que se repite. Es un problema. 243 millones. Es como para no dormir esta noche. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Queréis decirme o preguntarme algo? Porque, bueno, rematamos un poquito esto si queréis, antes de lo de las nuevas masculinidades, por si queréis que hagamos algún comentario. ¿Cómo no debemos actuar con una víctima? Pues, sobre todo, diciendo, tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer es abandonar, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer. No hay salida. Decir, pues hija, no sé, no se me ocurre. O sobreproteger, o hablar esa famosa frase de antes que decía, donde no hay amor hay sufrimiento, perdón, donde hay amor hay sufrimiento, culpabilizar, o decir algo así como, aquí no pasa nada, no te preocupes, ya saldrá, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que debemos dar a las víctimas? Tenemos que escucharlas, tenemos que creer su discurso, no podemos cuestionar lo que nos están contando, tenemos que respetar su autonomía, ¿por qué? Porque solo cuando ellas estén en el momento adecuado saldrán. Respetar la confidencialidad, hacer que se sientan seguras, ponerles en contacto con servicios que les puedan ayudar, psicológicos, etcétera, hablarlas de lo que es ellas como concepto de persona estupenda y estar allí siempre, siempre, siempre. Es decir, yo no puedo invadir el espacio de alguien que está sufriendo violencia, pero yo si soy su amiga, su tía, su madre o quien sea, tengo que estar siempre y proponer cosas para sacarla de ese entorno, de una manera light, no sé si me explico, no puedes decirle, oye, deja a tu chico que te está pegando, que es un... No, mira, hemos quedado no sé quién, ¿por qué no te vienes? Venga, que te voy a... No sé si me estoy explicando. Es sacarle de allí, porque cada día que esas personas son felices fuera de esa violencia, están más cerca de dejarlo. Si las dejamos solas, pasa como decía Marina, solo quieren morirse. Estar siempre a mano, ser pesadas. ¿Por qué? Para que sepan que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí. Cuando tú quieras, yo estoy aquí. Si quieres que vayamos a tal sitio, vamos. ¿Quieres comprarte algo? Vamos. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres que vayamos a tomar una caña? Porque todo el rato que está contigo, no está con él y es como si se acercara más a la salida. ¿Lo veis? Sin intromisiones,
sin intentar hacer injerencias, porque tienen que ser ellas realmente, en el momento que estén ayudándolas, eso sí, si nosotros no somos capaces, porque obviamente no somos especialistas, pues asociaciones como la nuestra, psicólogos, etcétera, etcétera. Con esto, a mí siempre me gusta terminar con esta transparencia, porque realmente como mi discurso va contra el mito del amor romántico, es para que no penséis que yo no creo en el amor. Yo creo en el amor, pero creo en el amor desde un plano de igualdad, ¿vale? Donde todo, de alguna manera, es valoración, respeto y ayuda. Donde no hay uno que pueda más que otro. Entonces lo digo para que ya, ¿sabes? Es como lo que os he dicho antes de los chicos, que yo no estoy a mí, ¿sabes? Que no. Entonces, si queréis, antes de empezar el otro, ¿queréis hacer algún tipo de comentarios o algo? ¿O alguna duda que tengáis o alguna cosita? ¿Qué os ocurre? Dime. Una duda, que en un momento usted dijo que había que tratar de sacar a las mujeres o a la víctima del lugar para que no estuviese con el agresor. Pero al sacarla tanto, ¿no será después que le traiga muchas consecuencias por no haber estado con el grupo? Pues ese es uno de los peligros. El tema es que ella, de alguna manera, cuando tú la sacas de ese entorno, puede pensar que hay vida en el exterior, que en el exterior ella, si tú eres un amigo o una amiga, tú le valoras, para ti ella es alguien. Entonces, la idea es un poco porque sea una comparativa, porque cualquier persona que está en un proceso de víctima de violencia, como habéis oído a Marina, el tema más de núcleo de tener que trabajar es que no tienen autoestima. Piensan que ellas no son merecedoras de nada, ni de felicidad, ni de cariño, ni de nada. Entonces, eso es como intentar darle un contrapunto para que cuando se hayan sumado muchas cosas, muchos momentos felices, ella pueda pensar, joder, a lo mejor es que no tengo que estar aguantando esto, que en la postre es el momento de que ellas van a empezar a salir. Pero tú bien dices, hay que hacerlo con mucha delicadeza porque efectivamente eso puede ser un motivo de revancha de los fulanos estos. Hay otro asunto también muy importante, ¿eh? Mira, hasta ahora no se podía denunciar, pero ahora se puede denunciar no siendo la víctima. No se podía denunciar y que se tuviera en cuenta en el proceso de una manera, digamos, completa. Ahora sí. Entonces, cuando tú ves a alguien que realmente, pues es cuestión de coger y echar un paso adelante. Si tú no lo quieres hacer, lo hago yo y luego te saco de casa, obviamente, porque si no, igual las consecuencias son peores. Pero sí, sí. ¿Alguna otra preguntita o algo que queréis comentar? ¿No? Bueno, pues avanzamos un poco. ¿Estáis cansados? ¿Estáis muy cansados? Esto creo que será un poquito menos. Vamos a empezar entonces. Bueno, aquí, como os he dicho antes, esto normalmente lo cuenta mi amigo Anselmo y entonces es bastante espectacular porque digamos que al contarlo él, desde sus expectativas y sus vivencias, es posible que sea más, digamos, mejor. Pero él le gusta decir que las nuevas masculinidades representan un paso adelante en la evolución. Es decir, ahora mismo nosotros somos una sociedad muy evolucionada, tenemos de todo, podemos conseguir ir a cualquier sitio del espacio, comunicarnos, nanotecnología, vacunas contra el COVID, lo que queramos. Pero como personas sociables en género que somos, necesitamos dar un impulso y eso, de alguna manera, que represente un avance de verdad, está básicamente en la igualdad que representa, en este caso concreto, una nueva forma de masculinidad que, de alguna manera, tenga en cuenta pues ceder parte de los privilegios que se han ido acopiando los hombres y ver que la igualdad también es buena para los hombres, es buena para todos, ¿vale? Entonces, antes de empezar un poquitillo, hay un pensamiento occidental que es
digamos, de distintas épocas, pues desde San Agustín, por ejemplo, que dice: es orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. Sin comentarios, yo esto no lo voy a comentar porque se me revuelven las tripas. Dostoyevski decía: la vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Tampoco, esto ya... Schopenhauer, que se supone que es un filósofo que dice otras cosas que no están mal, era un machista recalcitrante. Solo infundiéndoles temor pueden mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Ahí queda. Y Rousseau, por ejemplo, que también hizo otras cosas importantes de avance: la mujer debe ser pasiva, débil. Las mujeres están hechas especialmente para complacer al hombre. De ahí venimos, como decíamos antes, de esos mimbres se hacen estos textos de ahora, ¿vale? ¿Cuáles son las características de la masculinidad hegemónica? Pues lo que hemos dicho antes. Los hombres, por lo general, los hombres malos, no vosotros, los hombres malos, lo que hacen es usar la violencia. La violencia quizá no de pegar, pero sí de contundencia, o sí de ponerse gallitos, o sí de insultar, o sí de... ese tipo de violencia verbal, física, de ocupación, rechazo de lo femenino. O sea, un hombre que es de estos así un poco machistas le dice que se parece a una mujer, le salen espumarajos por la boca, porque para ellos son más débiles y son más inferiores. Ocupar el poder en casi todas las, digamos, representaciones importantes, siempre hay un portavoz, siempre hay un responsable, siempre hay un jefe del banco que es un hombre, un presidente de la nación que es hombre, etcétera, etcétera. Asumir riesgos innecesarios. ¿Por qué? Pues porque como tienes que ser tan hombre, pues igual vas a un sitio y si miran a una chica que está contigo, te ves en la obligación de pegarte con alguien. Ese tipo de cosas. Ocupación del espacio público y vamos para atrás, porque esto es muy importante. El sexo como derecho. ¿Cómo pensáis vosotros, los chicos? ¿Cómo pensáis vosotros, digamos, poneros en las mentes de los que son machos por excelencia? ¿Cómo pensáis que es el sexo para un machista? ¿Alguien se atreve a decir algo? Creo que lo dice el propio concepto como fue, como un derecho. Como un derecho. Es decir, hay los americanos sabéis que están locos, casi o sea, por definición, ¿no? Yo ya os he dicho que soy un poco extremista y me gusta ponerle mucho eso a la vida. Los americanos en general están un poquito locos. Y hay asociaciones en América que son la esencia de lo que todos tenemos dentro por esta sociedad. Quiere decir que lo que nosotros no nos atrevemos, ellos sí, además se asocian y lo dicen, ¿vale? Pues hay una asociación de hombres americanos que dicen que qué es eso de que una mujer se niegue a follar con ellos. Que si no les dejan, lo toman por la fuerza. Y eso es su ideario. ¿Me entendéis, verdad? ¿Eso qué pasa? ¿Que ellos tienen un gen más atrofiado que nosotros? No. Que ellos, como además son así de medio tontos, pues lo que seguro que alguno de los que vosotros habéis conocido en la vida que no os atrevéis a decirme, algún macho habéis encontrado de esos que son así, pues ellos lo dicen en alto y hacen una asociación y lo ponen así, con eso. ¿Qué significa? Que probablemente en el interior de alguno de los machos esos que andan sueltos en todo el resto del mundo, lo piensen también. Lo que pasa es que no se atreven a ponerlo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Qué es eso de que el sexo sea una relación igualitaria y que tiene que ser consentida y que tiene... No, vamos a ver. ¿Por qué hay violaciones grupales? ¿Por qué hay violaciones grupales? Porque hay hombres que creen que el sexo es un derecho inalienable, ¿no? Esta está un poquito borracha. Venga, ya está, nos la follamos entre todos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y eso, nosotros... Eso daría para otra charla. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen las relaciones grupales?
y todo lo que representa la violencia desde la prostitución hacia adelante y esto. Vale, daría para otra charla completa, pero no me quiero meter ahí, ¿no? Otro de los problemas que tienen los hombres es el bastante grave, y que vosotros, como sois de una generación muy nueva, estáis en ocasión de poderlo trabajar bien, es que los hombres no muestran sentimientos, porque mostrar sentimientos es de niñas, ¿vale? Tienen una visión androcéntrica de la vida, todo está alrededor suyo, ellos hablan en una reunión mucho más que las mujeres, en una reunión, entenderme, de trabajo y de no sé qué, y ellos, yo que he estado en un entorno, el entorno universitario no es especialmente machista, pero lo es. No es especialmente, pero lo es. Si tú dices algo, hay algunos que se ven en la obligación de decirlo ellos después para rematarlo. Es como si tú no lo hubieras dicho bien. ¿Me entendéis, no? Ese sentido androcéntrico de decir. A ver, guapita, a ver si no lo has dicho muy bien del todo. Lo que hablamos de los sentimientos, Goleman en su libro de inteligencia emocional, que igual conocéis, recoge los resultados de un estudio que indica que los niños a la edad de 6 años ya han aprendido a ocultar sus emociones. En dicho estudio se expone que más del 50% de las madres tuvieron dificultades para identificar en sus hijos correctamente lo que sentían en ese momento, porcentaje que bajaba drásticamente para el caso de las niñas. Vosotros esto lo habéis pensado, ¿no? Pienso yo, digo, ¿no? ¿Habéis pensado y estáis trabajando la expresión de los sentimientos o no? Es una pena esto porque no se me ve reírme, que hay cosas que me gustaría que las tomarais así en el buen sentido, ¿eh? Quiero decir, porque como ¿se me ve que me estoy riendo cuando me río o no? Un poquito. No, entenderme, que ¿sabe lo que...? Yo con esto es como si me hubieran cortado los brazos, porque claro, yo que soy así tan... Pues hay veces que me gusta hacer comentarios un poco sarcásticos, pero que como con esto no se ve que estoy así, pues me da un poco de rabia para que entendáis un poco el tema. La historia es que efectivamente es algo que vosotros tenéis que trabajar, porque es parte importante de la felicidad del ser humano, ¿no? El poder expresar los sentimientos y que los demás los entiendan para que haya una relación en condiciones. Pero uno de los problemas que tienen las masculinidades venenosas y negativas es que los hombres no tienen que expresar emociones, porque eso es de niñas, ¿vale? Eso les hace, de alguna manera, perder como una parte muy importante de la vida, que es esa manera de compartir emociones y sentimientos para conseguir felicidad. Cuando hablamos de masculinidades envenenadas, pues estamos hablando de privilegios que de alguna manera han sido, a lo largo del tiempo, cogidos por los hombres en detrimento de las mujeres, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues los hombres, por ejemplo, no sufren prácticamente violencia sexual, prácticamente. Lo pueden sufrir, pero no como nosotros, lógicamente. Acoso sexual, pues puede ser, pero tampoco como nosotros, en un porcentaje como las mujeres, ¿no? No sufren brecha salarial, no les enseñan a tener miedo al ir por la calle. ¿Vosotros habéis reflexionado eso? Vosotros tenéis miedo cuando vais por la calle y es de noche, ¿verdad? Sí, ¿no? En general. Es decir, yo no dejo de salir. Tengo 2 hijas y les digo, hay que salir, no hay que... Pero eso no me quita el hecho de que cuando vienes una noche, es un poquito más tarde, vas por un sitio un poco más oscuro, tengas miedo. Vosotros no lo sufrís eso. Normalmente no. Eso es una lacra muy importante, ¿eh? No creáis, porque hay que ser de alguna manera consciente, porque yo hace que, digamos, que no me impide hacer cosas que hago, pero tengo que agarrarme un poquito el miedo y decir, no voy a pasar por aquí, pero lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Luego eso es un privilegio que vosotros tenéis. Si deciden no tener hijos, ¿qué es lo que pasa?
Nadie te dice en la oficina, se te está pasando el arroz. ¿A vosotros os dirían eso? Jamás. Si pues tienes 40 años y no has tenido hijos, no te dice nadie. ¿Y qué pasa si una mujer súper encantadoramente estupenda? Dime. En ese tema, un día dije yo que no quería tener hijos y me dijo un familiar que era una hipócrita y que estaba fallando a mi sistema biológico, que yo lo que tenía que hacer era dar a luz. Buena la familia. Machismo en estado puro. O sea, y esa persona que te lo dijo probablemente, de alguna manera, se atrevió a decirlo y muchas de las que estaban allí, si estabais más de 2, lo pensaron, como diciendo, mira lo que dice, mira lo que dice. ¿Vale? O sea, era un familiar mío y bueno, estábamos en una comida familiar y las mujeres sí que se enfadaron un poco y dijeron, a ver, ¿qué están diciendo? Pero como que los hombres de la familia les dieron la razón. Claro, pero por eso te digo, porque muchas veces ellos, aunque no te lo terminen diciendo, lo piensan. Cuando ya te ven que tienes 30 años o 35 y no tienes hijos, ¿qué pasa? Que tú no, pues se te está pasando el arroz. Lo mismo que si no tienes pareja, ¿eh? Es como que una mujer no puede estar sola, porque claro, no se realiza. Y eso no le pasa a los hombres. Dime. Que yo, por ejemplo, personalmente sí que he sufrido más del tema de pareja que del tema de los hijos. Pero porque todavía eres sí, muy jovencita. Cada vez que voy a casa o vuelvo en plan a casa de mis tías o de mi abuela, no falla que me pregunten, ¿tienes? Bueno, pues prueba a tener pareja. Es decir, porque eres muy joven. Ahora, tienes pareja, vas y se la presentas. ¿Cuánto van a tardar en preguntarte cuándo vais a tener un niño? Me encantaría tener un bisnieto, ¿sabes lo que te digo? Es decir, es que es un camino que mientras que a los hombres, a vosotros nos preguntan vuestras madres si tenéis ganas de tener hijos, ¿no? Pienso yo, vamos, no sé. O sí. Madres, padres, tíos, abuelos, como a ella. En general no, ¿verdad? Eso es una cosa que nos cae a nosotros como... Y entonces cuando tú dices, como dice ella, es que yo no voy a tener hijos, la gente te mira como diciendo, ¿cómo puede ser que tú no quieres tener hijos, por Dios de mi vida? Pues no, en mi proyecto de vida no está tener hijos. Te miran como diciendo, esto es una marciana, lo que os he dicho yo antes, es una marciana. Pues hay que resistir, ¿eh? Y tú también, hay que resistir. Por eso no, pero vamos, lo que quiero decir, pero ¿veis este conjunto, digamos, de reglas sociales que de alguna manera hay otras muchas también, ¿eh? Quiero decir, otras muchas que ellos también tienen como privilegios. Mira, no, él no lo ha puesto, pues eso, de que hay que ir siempre monas, de que tenemos que llevar las piernas depiladas, no sé qué, no sé cuántos, eso vosotros no, ¿eh? Vosotros sí que me entendéis, o sea, es una cosa que de alguna manera, claro, yo puedo llevar las piernas con pelos, las puedo llevar perfectamente, pero tengo que aguantar. Si yo voy a una piscina y llevo las piernas con pelos, ¿qué pasa? Y si un hombre va con pelos, es lo normal. O sea, todo eso son como pequeñas losas, ¿no? Y yo tengo que ir más o menos bien y un poco tal, y a lo mejor uno se despierta y va así y va a clase y nadie le dice nada. Y si tú ese día no te has peinado mucho, pues, ¿qué te ha pasado? Son cosas que nosotros tenemos encima porque la sociedad no las ha calado a ese ¡pam! Pues de eso hablamos. La ocupación del espacio público, lo que he dicho antes, las grandes corporaciones, en los puestos de responsabilidad hay muy poquitas mujeres. Ahora voy a poneros una transparencia que habla por sí sola, por eso esto tampoco lo voy a... Si tienen hijos, tampoco sufren la presión social de abandonar su carrera. O sea, yo lo puedo decir en alto. Venga, lo voy a decir en alto porque además no me importa. Yo, por ejemplo, yo estaba en la universidad cuando ya tuve a mis hijos y tal, y yo sí que he dejado de tener cargos y de hacer cosas porque tenía que estar un poco más responsabilizada de mis hijos. Luego eso los hombres normalmente no tienen que claudicar, o sea, un señor sigue ascendiendo, se hace el súper catedrático y súper no sé qué, y va a un montón de tal, y tú pues
igual no puedes mandar ningún paper porque no puedes irte a no sé dónde o porque tal, no sé cómo deciros. Eso es un poquito la historia. No sufren techo de cristal. Aquí es lo que os he dicho de la ocupación del espacio público. Esto es para nota, miren. Uniendo esfuerzos por la lactancia materna. ¿Cómo lo veis? ¿A qué mola? Eso es el pan nuestro de cada día. La ocupación del espacio social es, hemos venido a hablar de cómo es el techo de cristal de las mujeres. Pues no vengas tú, sé listo, que vengan ellas y lo digan. Esto es la copa de la FIBA de baloncesto de no sé qué, de mujeres. Y mirad, solo hay una. Y estos son nuestros ilustres representantes políticos. Pues así es con todo. Así es con todo. Privilegio tras privilegio, porque ellos son los que escriben cómo hay que hacer en el mundo. ¿Qué son los mitos que hay que desmontar? Pues los que escuchamos cuando las feministas, no sé qué, no sé cuántos, y entonces empiezan a hablar esas voces así, que sacan eslóganes que no se lo han pensado nunca y que son realmente intragables. Por ejemplo, con la igualdad las mujeres ganan y los hombres pierden. ¿Tú piensas que con la igualdad las mujeres ganan y los hombres pierden? No. ¿Tú? Ya decía yo que vosotros sois algunos. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿no lo habéis oído eso a gente un poquito más mayor que vosotros, pensando que el feminismo lo que iba a hacer era como echarlos? ¿Por qué? Porque realmente esta gente que está tan agarrada a esos, digamos, conceptos tan estúpidos y tan arcaicos y tan... Lo que piensan realmente es que, por ejemplo, el feminismo lo que va a hacer es, si ellos ahora tienen hegemonía y están pisando a las mujeres, el feminismo lo que quiere es tener hegemonía y pisar a los hombres. Pero el feminismo no es eso. El feminismo lo único que lucha, ¿qué es? Por la igualdad. Es decir, si yo no quiero ser más que tú, lo que no quiero es ser menos. Está clarísimo. Yo no quiero ser más que tú. Ya ves. Ahora lo que no quiero es estar aquí con un pie que me aprisiona y que no me deja salir, obviamente. Las mujeres han ganado fuerza y empuje y los hombres lo han perdido. Pues lo mismo que antes. Hay que tener cuidado del avance de las mujeres que no hagan dar la vuelta a la tortilla y que conlleven en un futuro la sumisión del hombre al poder femenino. Es que las mujeres hay que ver ahora con eso de la lucha no sé qué. Es que mira, se ponen a trabajar y no sé qué, ya no cuidan la casa y ya no hacen la comida y ahora tengo que ir yo a la compra. Pues vaya. Los poderes públicos se han alineado con las mujeres y no tienen en consideración a los hombres. Todos son mitos desmontables. Una de las cosas que no sé si... ¿Vosotros dónde habéis pasado el confinamiento de la pandemia? En vuestros lugares de origen, ¿no? Que no son Madrid. ¿Y habéis visto alguna cosa interesante para que la comentemos aquí? Por ejemplo, yo sí que he visto una cosa muy interesante. Cuando no se podía salir de casa y solo podía salir uno a la compra, ¿quién iba a comprar? No. Ajá. ¿No os habéis fijado en eso? Si en el 90% de los hogares españoles, bueno, vamos a poner en el 65% de los hogares españoles, la compra normalmente o se hacen a medias o se hacen no sé qué, en el confinamiento salían los hombres. Es como, no puedo estar aquí, no sé, no te preocupes, ya voy yo. Ha habido unas cuantas cosas así un poquito especiales, ¿no? Es como, estoy aquí encerrado, no puedo hacer nada, no te preocupes, ya voy yo. O pasear a los perros o ir con cosas así. ¿No os habéis fijado? ¿Recordáis alguna escena así? O vosotros no ibais a la compra, a lo mejor. ¿Vosotros no ibais a la compra? Sí. Pero bueno, ha sido curioso porque ha habido comportamientos que eran así, repetidos dentro de este particular momento social que estamos viviendo.
Las consecuencias negativas del machismo para la mujer las hemos ido viendo a lo largo de, pues, por ejemplo, la sobrecarga de cuidados en cuestión, por ejemplo, de niños o de la casa, el techo de cristal, la brecha salarial, violencias, agresiones, riesgos de ser asesinadas en el caso de tal, que ya lo hemos comentado y que es bastante importante. Para los hombres, pues también tiene sus inconvenientes. Hemos hablado de que el hombre normalmente está educado, el hombre machista es machista porque se ha creído todos los eslóganes que le han hecho, digamos, la educación desde el comienzo. Se lo han creído, lo han interiorizado y lo ponen en práctica. Entonces, los delitos más flagrantes los cometen hombres. El 92% de la población reclusa son hombres, porque ellos se toman en serio lo de ser más tal. Hay más suicidios de hombres que mujeres. Tienen problemas, lógicamente, para gestionar emociones, porque hemos dicho que la sociedad tampoco en su educación les permite gestionar esas emociones y reconocer emociones y empatía y demás. Mayor índice de depresiones no tratadas, que yo creo que tienen que ver también con la gestión de las emociones, lógicamente, ¿no? Menor esperanza de vida porque se asumen más riesgos, lo que yo os decía antes, si tú tienes que ser un hombre ahí muy no sé cómo y tienes que ir en moto y tienes que subirte montañas, tirarte por puentes y tienes que pelearte cada vez que a una de tus amigas le mira a otro que también es un machista recalcitrante y tienes que le hecho, no sé si me estáis entendiendo, y te tienes que pegar con él, pues a lo mejor las posibilidades de que te den una baja son mayores. Nosotros no nos pegamos. Entonces si alguien mira algo le dice, ¿pero qué haces, tontolada? Pero no se nos ocurre sacar ahí, ¿dónde vas? Que te voy a matar. Y luego muchas veces estrés porque en los conceptos más antiguos el proveedor de la familia era el hombre en cuanto a trabajo y si se quedan en paro y todo eso sufren un estrés más grande. Hay una cosa muy importante que hay que sopesar. Esta columna y esta columna son importantes, pero en esta columna, mira lo que hay aquí. ¿Vale? Aquí hay emociones, esperanza, depresiones, pero mira lo que hay aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? O sea, vosotros os jugáis el prestigio cada vez que estáis en una reunión y decís algo que alguien puede considerar que es de nuevas masculinidades. Y tú lo que pasa es que eres un... te pueden decir algo o eres un feminista, ¿vale? Y tú, porque vosotros tendréis amigos machistas, ¿verdad? ¿O no? En general, los hombres, quiero decir, vosotras y vosotros, sí tenéis amigos machistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si tú te enfrentas con ellos? Pues que te señalan, te dicen cualquier cosa, no sé qué, no sé cuántos. O sea que vuestra lucha es de reconocimiento social, de que te digan tú eres más feminista o es que eres un ¿cómo se llama? Un dobleado a las mujeres o lo que queráis decir. Pero las mujeres muchas veces nos jugamos el qué. La vidilla, que no es lo mismo. O sea, que en el mix este de aquí, vosotros os jugáis prestigio, emociones, y nosotros a veces para ir por la calle nos jugamos la vida. No lo olvidéis. Hay un pensamiento igualitario, afortunadamente, es decir, el final de la historia es que la educación, el avance, vosotros como hombres que sois, que ya no pertenecéis a esos reductos tan machistas, son los que ahora mismo tenéis el relevo para construir una sociedad más igualitaria. Y hay un pensamiento a lo largo de la historia de lo que son hombres que piensan efectivamente que hay que construir un mundo de igualdad. El Pulán de Lavagüe, que como veis es de hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo también, afirmó que el intelecto no tiene sexo y propuso un modelo educativo igualitario y universal, así como el acceso de los hombres y mujeres por igualdad a la vida pública. ¿Vale? Estamos hablando de 1600, le miraban todos como si fueran marcianos. John Stuart Mill, que os sonará también en los años centrales del siglo XIX,
el sometimiento de las mujeres es diferente al de cualquier otra clase sometida, lo que hace muy difícil una rebelión colectiva de estas contra los varones. La particularidad, según Mill, consiste en que sus amos no quieren solo sus servicios o su obediencia, quieren además sus sentimientos. No quieren una esclava forzada, sino una esclava voluntaria. ¿Vale? Eso es más terrible todavía. Y Vicent Marqués, ya digamos, es un pensador más moderno, dice: si los varones no estuviéramos alienados, habríamos entendido que no somos sino una de las dos variantes deformadas que produce a partir del sexo una sociedad concreta. Solamente uno de los dos. Entonces no hay que hacer de alguna manera acopio todo para mí, porque tiene que ser compartido. Las nuevas masculinidades hay, para esto ya sí que es algo de reflexión para vosotros, especialmente para los chicos, es que hay que pasar. Vosotros, como sois nuevecillos, no tenéis sentimiento de culpa, pero sí que hay que conseguir un sentimiento de responsabilidad en el terreno individual y en el terreno social. Es decir, cuando uno está en una reunión y hay algún amigo gracioso que dice una bordería machista, no hay que callarse. No hay que callarse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que te puedes decir algo? Vale, pero esa gente ya no tiene que tener, o sea, tiene que haber tolerancia cero, no solo con la violencia, sino también con las expresiones que no representen igualdad. Es la única manera de avanzar, desde el plano individual y desde el plano social, con educación, como decía Stuart Mill, con educación igualitaria, etcétera, etcétera. Solo de esa manera tenemos que cambiar el mundo. Obviamente la igualdad también beneficia a los hombres. ¿En qué sentido se puede pensar? Pues que algunas de las privilegios que uno tiene, vosotros como hombres, pues a lo mejor tendréis que abandonarlos, pero por ende os encontraréis un plano de igualdad en el que todo es más rico, todo es más compartido y todo ayuda a la felicidad. ¿Vale? Hay movimientos de hombres que surgen para deconstruir esta masculinidad tóxica, concretamente, que es por lo que a mí me encanta que lo cuente Anselmo. Anselmo pertenece a una asociación de hombres por la igualdad que se llama AHIGE, con H-A-H-I-G-E, que también está en la web y que podéis... que se llama Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Entonces, ellos trabajan, se reúnen, hablan, avanzan, y es exactamente la expresión. Hay en casi todos los, no sé si en todas las comunidades, pero vamos, hay en muchos sitios. En Madrid hay uno que se reúnen en el Rastro, pero hay en muchos sitios. Nací, me parece que en Valencia. Entonces, ellos se juntan, hablan. Entonces, estas nuevas masculinidades tienen de importante que, pues, una alianza con el movimiento feminista desde el punto de vista de la igualdad, renunciar a los privilegios, reconocer la propia vulnerabilidad, reconocer emociones, reconocer que uno se puede sentir mal, buscar ayuda, llorar, etcétera, etcétera. Corresponsabilidad en las tareas comunes del hogar, de la sociedad, del mundo en general, asumir los cuidados tanto de los niños como de los padres, concentrarse con los comportamientos machistas propios y ajenos, aprender a gestionar emociones, la sexualidad vista desde una perspectiva de placer compartido, y un papel activo frente a las conductas machistas, que era lo que yo os decía. Es decir, uno no puede, hay que tener tolerancia cero, uno no puede permitir que los demás hablen, igual que yo no permito en ningún entorno que hablen mal de las mujeres por el hecho de ser mujeres, lógicamente, ¿no? Hay una resistencia, obviamente, digamos, al cambio, que es la parte más de núcleo de los que son machistas recalcitrantes. ¿Por qué? Porque no quieren perder privilegios, y que además, porque ellos son los que creen que realmente son superiores a las mujeres. Y con esto ya creo que acabamos. Ante las violencias machistas, el silencio nos hace cómplices. Es decir, cualquier situación
en las que nosotros veamos que realmente hay una situación de violencia, tanto psicológica como, digamos, violencia física, hay que tener un papel proactivo, porque si no, como decía Marina, ganan ellos, ganan los maltratadores, porque yo no los denuncio, porque yo no digo nada, ¿no? Y con esto hemos acabado. ¿Os ha gustado? Sí. Ay, pues me voy muy contenta. Me han dicho mis hijas, yo vivo con mis hijas, porque mi hijo ya vive fuera, quiero decir, vive... Y entonces me han dicho, luego nos cuentas a ver si les han gustado. Y pues tendré que preguntar, porque si no yo, con la mascarilla no voy a ver así... Vale, pues se lo digo y ya se encuentran contentas. Pues muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis cualquier otra cosa, tenemos repertorio para todo. No es repertorio, sino que hay otros temas, porque hemos hablado, por ejemplo, pues eso de la violencia. Hay un tema muy importante, por ejemplo, de reflexión también, que tiene que ver con la idea de las violaciones grupales, lo que es la pornografía y la prostitución como origen de ese tipo de... que también está muy bien, reflexionar y un montón de cosas más. O sea que si queréis en otro momento o lo que sea, ¿vale? Venga, me ha encantado estar con vosotros. Me ha dado rabia no veros la boca y eso, porque lo de la boca, de verdad, es que yo no puedo, pero bueno. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Ahora tengo que quitarlas, pero... Estas sillas son